La situación política y militar en Medio Oriente, una zona sensible del planeta, viene mostrando en las últimas semanas avances y retrocesos. Ayer el gobierno de Irak anunció la reconquista de Mosul, la segunda capital de facto del grupo yihadista Estado Islámico. El viernes, durante la cumbre del G20 en Hamburgo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, acordaron un cese al fuego por partes en el suroeste de Siria. Estos avances, sin embargo, contrastan con la tensión que se mantiene en el Golfo Pérsico. Allí, hace apenas un mes, el 5 de junio, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto cortaron relaciones diplomáticas con Qatar, a quien acusan de apoyar a varios grupos terroristas. ¿Cómo hay que leer todos estos datos? Sobre todo, ¿qué consecuencias puede tener la inestabilidad en el Golfo Pérsico para la región y para el mundo? Bueno, de estos temas vamos a conversar en los próximos minutos con Susana Mangana. Ustedes la conocen, ha integrado en distintas ocasiones nuestras mesas. Ella es profesora de Estudios Árabes e Islámicos, responsable del programa Política Internacional y Cátedra Permanente de Islam en la Universidad Católica. Susana, buen día. Buenos días, ¿qué tal, Emiliano? Vamos a empezar por las noticias más recientes. Yo mencionaba una, el gobierno de Irak anunció la reconquista de Mosul. Es la segunda ciudad más grande de Irak y al mismo tiempo segunda capital, de hecho, de Estado Islámico, además de Raqqa en Siria. ¿Qué importancia le estás asignando a esa novedad? Bueno, evidentemente es un anuncio que muchos y sobre todo aquellos a los que les preocupaba el avance de ese tan temido grupo terrorista autoproclamado Estado Islámico, pero que hemos dicho ya en numerosas ocasiones que no es un Estado y tampoco era islámico en sus prácticas, por más que de alguna manera se revestían de toda esa jerga y jaculatoria pseudo-religiosas, pero realmente era un grupo creado, financiado por distintos países en la región. Entonces, es una noticia feliz, pero yo diría que hay que tomarla con pinzas. Es decir, el terminar ahora con la presencia de milicianos, de yihadistas en Mosul y probablemente en pocas semanas nos hagan o seamos testigos de un anuncio muy similar en Raqqa, en Siria, no significa que se termine con la violencia en Irak, sobre todo con la guerra sectaria, con las rencillas étnicas que desde la caída del régimen de Saddam Hussein ya en el 2003 afloraron y que han sido potenciadas también con un interés de dividir y apostar al confesionalismo en Irak. Por tanto, el primer mensaje, cuidado con la euforia. Quienes están siguiendo nuestra emisión en video por enperspectiva.net ven en este momento un mapa de Irak. Ven señalada a Mosul, que está ubicada a 350 kilómetros al norte de Bagdad, la capital de la provincia de Nínive, rica en petróleo. Una ciudad que fue, dicen las agencias en estas horas, histórico cruce comercial entre Turquía, Siria y el resto de Irak, muy conocida por sus finos tejidos de algodón, las muselinas, sus sitios y monumentos antiguos, también por sus parques. De eso no queda nada. Y también por la presencia de una muy nutrida comunidad cristiana, sobre todo los caldeos, que poco a poco tuvieron que huir, no solo por la llegada y el avance de ese Estado Islámico, de ese grupo terrorista que los humilló, que los vejó y que los torturó, y algunos fueron aniquilados, o sea, huyeron para preservar la vida. Ya de antes estaban siendo discriminados, porque como digo, Irak ha sido territorio prácticamente o pasto de las fieras desde la caída de ese régimen de Saddam Hussein, y yo insisto mucho en este punto porque las cosas no arrancan en el 2011 con la primavera árabe de Túnez, no arrancan tampoco en el 2014 con el anuncio florido del autoproclamado califa al-Baghdadi, sino que tienen todo un trasfondo que es el vacío de poder que se genera en Irak en el 2003. O sea, ahora se produce este triunfo, entre comillas, para recuperar la destrucción, para recuperar una ciudad arrasada. Eso como primera anotación. Segundo, ¿Irak tiene fuerza suficiente para garantizar que la reconquista sea duradera? ¿O existe el riesgo de un nuevo avance del Estado Islámico? Bueno, yo no creo que haya un riesgo de
nuevos grupos o grupúsculos pertenecientes a la etiqueta que hemos denominado Estado Islámico. Lo que sí cabe preguntarse es si realmente el Estado iraquí es lo suficientemente consolidado hoy, si no hay, digamos, fracturas sociales, étnicas, que las hay, si no hay rivalidades. Recordemos que con las elecciones amparadas por un presidente como Bush, que quería apostar a la democracia, o eso se nos dijo, en Irak, y a partir de Irak, de ese experimento, trasladar la democracia a todo Oriente Medio, ya vemos lo que ha pasado con ese experimento. Los perdedores de esa, digamos, reformulación del Estado iraquí post-Saddam Hussein son los suníes, que justamente es ahí donde surge la semilla de estos grupos que pelean entre sí, otras veces en contra de un primer ministro, ahora Haidar al-Abadi, pero antes Nur al-Maliki, al que veían impuesto por las potencias occidentales, sobre todo por Estados Unidos. Con lo cual, para resumir la respuesta a tu pregunta, yo dudo mucho de que tengan no solo la solidez institucional, política, la estabilidad entre los grupos étnicos que también allí están luchando por su cuota de poder. No estamos hablando de Mosul, que está en el Kurdistán iraquí, en el norte, ¿verdad? Hay un presidente kurdo en Irak. Los kurdos en Irak gozan de una autonomía notable, pero evidentemente también están viendo cómo sacar réditos de esta situación ahora que no está el monstruo del Estado Islámico fuerte en ese país. Con lo cual, yo creo que justamente debemos ser muy cuidadosos, porque en los medios de comunicación enseguida, yo lo temía, ¿no? Decimos, se terminó la amenaza del Estado Islámico, pero hay una plétora o una pléyade de grupos igual de radicales con la misma ideología salafista de base, y eso es lo que tenemos que entender, que no solo con terminar con estos guerrilleros hemos terminado con la amenaza del terrorismo. Tampoco sé si terminaron con esos guerrilleros, ¿no? Han perdido una parte de su implantación territorial. Claro. Mantienen todavía otra, y la capacidad de fuego, la capacidad económica incluso. Bueno, la capacidad económica está ligada con la segunda parte de esta charla, seguramente, con aquellos que han estado nutriendo al Estado Islámico, porque el Estado Islámico, si tú ves la propaganda, la maquinaria bélica que tienen, pero también donde han sido realmente exitosos y novedosos, lo habíamos dicho contigo aquí, va a hacer en noviembre 3 años, en una entrevista que realizamos, si recuerdas, con un joven, Martín Silva, de la universidad. O sea, en lo que cambiaron el modus operandi del Estado Islámico frente a otras agrupaciones islamistas radicales, es como han sabido captar jóvenes y milicianos a través de las redes. Es ahí el verdadero combate al nuevo prototipo de terrorismo de base islamista. Eso no quiere decir que todavía no tengan feudos importantes en localidades cercanas a Mosul, no en la ciudad, sino quizás en las afueras de esa ciudad, pero también en Raqqa, en Siria. Pero como digo, yo creo que hay una coalición de países que ahora entienden que sí que hay que escenificar ese final del Estado Islámico, pero tendríamos que preguntarnos por qué permitieron que aflorara de la manera en que lo hizo, con tanto poderío económico. Sí, puede ser que se acorrale a Estado Islámico en esta variante de su expresión, ¿no? La del dominio de espacios físicos, pero tiene toda la otra, ¿no? La del terrorismo salteado, salpicado en la región, pero además en el mundo, en Europa, lo hemos visto en distintas ocasiones, ¿no? Y en Asia, Abu Sayyaf, por ejemplo, un grupo que tiene más de 25 o 30 años de actividad clandestina en las distintas islas de Filipinas, en la región de Mindanao sobre todo, y entonces allí también este grupo ha jurado lealtad al Estado Islámico, como en la península del Sinaí, donde están los militares uruguayos desplegados. Vamos a la otra noticia del fin de semana. Entró en vigor ayer el acuerdo de cese al fuego acordado entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Vale para el suroeste de Siria. ¿Qué implica este paso? Bueno, implica, primero que nada, lamentar que después de 6 años de guerra, los dos presidentes más poderosos y sobre todo con mayor capacidad de influir en la guerra, en el conflicto sirio, lo único que logran acordar es una tregua a medias, una tregua muy limitada, sobre todo en lo que abarca en cuanto a territorios. En el suroeste de Siria, ¿por qué? Porque allí tenemos todas las provincias como Dera, por ejemplo, que son aledañas o vecinas de Jordania, que también ha sido involucrada en este alto el fuego, porque evidentemente la seguridad interior de Jordania depende y mucho de la actividad de los grupos rebeldes, pero también de los bombardeos de esta coalición de
de países, no solo Rusia, sino también Francia ha bombardeado Siria, el propio Estados Unidos, con lo cual yo creo que primero que nada hay que lamentar lo endeble, lo magro de este acuerdo entre Putin y Trump, que tienen mejor sintonía que tenía Obama con Putin, pero que igual no vemos que se nos adelante un proyecto para estabilizar Siria y para poner fin a una crisis que desangra a un país que justamente era cruce de culturas, pero que también era de alguna manera un pivot que ejercía estabilidad en la región, sobre todo a nivel del mundo árabe. Se supone que ahora se inician conversaciones. Llevan ya tantos años con las conversaciones. Tenemos el proceso de Ginebra I, Ginebra II, Ginebra III. El proceso de Ginebra, capitaneado por Naciones Unidas y su delegado Stefan de Mistura, no se quiere decir oficialmente, pero está muerto y enterrado. Y el otro proceso de negociaciones, siempre limitadas, es la fórmula tripartita que dirige Rusia con Irán y con Turquía. Por tanto, Rusia juega en los dos bandos. Veta en el Consejo de Seguridad cada vez que se ha intentado, con el apoyo, obviamente, tácito de China, en ese Consejo de Seguridad, cada vez que se quiso, de alguna manera, implementar una intervención militar en Siria. No quiere ningún tipo de intervención salvo la suya, interviene interesadamente, no quiere dejar caer al régimen, al gobierno, dicen ellos, para recordarnos que es un gobierno legítimo, supuestamente, el de Bashar al-Assad y el clan al-Assad, pero por otra parte juega con Naciones Unidas, pero a la vez está dirigiendo estas otras negociaciones en Astana, en la capital kazaja de Kazajstán, en Asia Central, que es un feudo, un territorio ex-moscovita en cuanto a su digamos, su zona de influencia. Pero ¿y entonces qué? ¿Escepticismo total? Escepticismo, yo tengo un gran escepticismo. A ver, no hay un avance. ¿Qué es lo que cuenta? Que hay gente, alguna gente, que va a estar un poco mejor en estos días. Quizás el propio Trump lo resumió en un mensaje en Twitter ayer. Hemos negociado un alto el fuego en zonas de Siria, lo que salvará vidas. Bueno, pero hay que ver cuando se implementó ya a partir de ayer el alto el fuego, si realmente se ha respetado. Tantas otras veces se implementaron el alto el fuego y las escaramuzas y la contienda continuó. No se nos cuenta, porque también hay una guerra de narrativas en los distintos portales, los distintos medios que cubren una guerra muy opaca, porque recordemos que tampoco es fácil entrar a Siria y reportar desde allí. Peligra tu propia integridad física como periodista. Muchos de ellos han ido como freelance y se han encontrado que han sido rehenes de un grupo o del otro. Hay que pagar un alto peaje en dinero para poder trasladarse unos kilómetros. Hay una gran cantidad de checkpoints que son regenteados, digamos, por distintos grupos rebeldes, de milicianos también terroristas, porque si bien al principio, Emiliano, en el 2011, 2012, cuando el presidente Bashar al-Assad nos decía son todos terroristas, eso era una falacia, pretender que todos los ciudadanos sirios que protestaban en contra de su gobierno eran todos terroristas. También es verdad que después la contienda se fue abriendo, dejó de estar en el plano doméstico y ahí aparecen esas milicias que entran por Irak, que entran por Turquía, por ejemplo, que jugó otro rol más que claroscuro en esta guerra de Siria, ¿verdad? Con lo cual hay muchos intereses allí en esa guerra, pero a mí me parece que tenemos que ser escépticos porque no vemos un plan que también contemple las voces de toda la oposición, por más que está fragmentada, y sobre todo la de los kurdos, que están realizando una jugada maestra que creo que pocos quieren advertirla. Y mientras tanto siguen las muertes, el éxodo, las migraciones. Claro, ¿no? Exactamente. Hay que lamentar que un país que tenía un alto nivel de vida, que tenía un buen nivel de estudios, incluso a nivel terciario, hoy hay una generación entera de niños y de jóvenes sirios que ha perdido su educación, que ha perdido su infancia, y eso es es lo lamentable, ¿no? Y sobre todo que no vemos un avance hacia una solución creíble, aceptable por todas las partes para este país. Dice un oyente, Raúl, yo creo que la política de Bush y las acciones de Estados Unidos y sus aliados europeos han sido muy exitosos para los intereses de los grandes comerciantes de armas y petróleo. Sí. Vayan a saber si se puede establecer la relación de causalidad, ¿no? Si fue para lograr esos efectos. Pero está claro que las empresas productoras de armamento... Sin duda. Bailan, ¿no? Son felices con una situación como esta. Y lo siguen haciendo. Recordemos lo que fue la visita de Trump en su primera gira al exterior, a Arabia Saudí, y volvió con por lo menos un acuerdo de compraventa de armas por 110.000 millones de dólares y también otro tanto de dinero en lo que es asesoría y equipamiento sofisticado militar, ¿no? No solo armas, sino todo lo que es la industria del armamento, incluida la asesoría de militares y de especialistas estadounidenses a la Casa al Saud. Venimos enseguida con la segunda parte de este
análisis de Susana Mangana. Ahora vamos a detenernos en el Golfo Pérsico. Nos corremos un poco y nos concentramos en esa embestida contra Qatar, que ha impulsado Arabia Saudita. En Medio Oriente, el tablero político y militar, siempre tan delicado, viene sufriendo varios cambios en las últimas semanas. Recién, en la conversación con Susana Mangana, nos deteníamos en dos noticias de ahora mismo. Ayer domingo, el gobierno de Irak anunció la reconquista de Mosul, bastión del grupo yihadista Estado Islámico, y un poco antes, en la cumbre del G20 en Hamburgo, Donald Trump y Vladimir Putin acordaron un cese al fuego en el suroeste de Siria, que entró en vigor en el día de ayer. Pero esto, que es lo más reciente, tiene como telón de fondo una crisis absolutamente sorpresiva que ya lleva un mes y de la que vale la pena hablar ahora. Yo decía, Susana, nos corremos un poco en el tablero o en el mapa, vamos al Golfo Pérsico. En realidad tampoco nos corremos tanto, ¿no? No, claro que no. Además, Qatar ha tenido una injerencia también, quizás más entre bambalinas, más en segundo plano, pero en este conflicto de Siria, donde digo, todos han intervenido de una manera u otra, sobre todo aquellos que financiaban a grupos rebeldes, pero también a las facciones islamistas que están peleando en el territorio sirio. En el caso concreto de Qatar, sabemos fehacientemente, los que nos dedicamos a analizar estas cuestiones de Oriente Medio, que apoyó con dinero y logísticamente a Jabhat al-Nusra, el Frente al-Nusra, que es una escisión, si se quiere, de Al-Qaeda, porque también hay intereses a proteger por parte de las monarquías petroleras del Golfo Pérsico en Siria, que no querían ver a Bashar al-Assad en el poder. ¿Por qué? Porque Bashar al-Assad es chií, ahí es donde empezamos con la ensalada de términos, pero yo creo que la audiencia ya los conoce a estas alturas. Es una minoría alawí, una minoría dentro del chiismo, y por tanto son más cercanos, no solo en sentimiento religioso, sino en práctica y en ideología, al régimen iraní, pero es que además uno se nutre con el otro, ¿no? Bueno, vayamos a lo nuevo, sí, entre comillas. La resolución del mes pasado de varios países árabes que rompieron relaciones con Qatar a partir de la acusación de que allí se apoya y se financia a varios movimientos terroristas. Además, le plantearon una serie de 13 exigencias, enseguida vamos a verlas, pero quizás en primer lugar sea bueno revisar quién es quién en este conflicto. Nuestros oyentes, los que están siguiendo la emisión en video, tenían recién y van a volver a tener un mapa que muestra cómo están las piezas en ese escenario, pero ubiquemos por un lado a los de la iniciativa, a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Egipto, sí. ¿Qué es cada uno? Bien, Arabia Saudí sin duda es el hermano grande de las monarquías petroleras, es decir, de los integrantes del Consejo de Cooperación del Golfo, una iniciativa sobre todo de cooperación militar y para protección propia, para dotarse de mayor seguridad. En 1981 nace ese Consejo de Cooperación del Golfo en plena guerra entre Irán e Irak, con lo cual la amenaza ha sido y es y siempre ha sido, lo quiero recalcar así de claro, Irán para estas monarquías, para estas potencias regionales, porque hay una rivalidad histórica entre persas y árabes, pero porque además Arabia Saudí es el hermano grande en virtud de que tiene un territorio mucho más vasto que Qatar o Emiratos Árabes Unidos o que la isla chiquitita de Bahrein, pero es que además es el custodio de los dos lugares santos del Islam, la Meca y Medina, por tanto es el guardián de esos lugares santos, lo cual le confiere una legitimidad importante a los ojos de los 1.600 millones de musulmanes en el mundo, pero hay una rivalidad geopolítica por el liderazgo de la comunidad musulmana entre Irán y Arabia Saudí. Por otro lado, sí, decíamos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto. ¿Cómo juega Egipto? Bien, Egipto lo que pasa que es rehén del dinero que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí le han estado aportando al régimen capitaneado por el presidente, pero que no deja de ser un militar devenido en civil para poder ser, digamos que abandonó su traje de militar para poder ser presidente de la nación, a partir del derrocamiento mediante un golpe de Estado de Mohamed Mursi, el primer presidente civil de Egipto, con lo cual es rehén de ese dinero, de esa financiación
muy abultada que le han proporcionado tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes Unidos, y porque además a quien teme al Sisi al frente de Egipto es a la hermandad musulmana, y saben que la hermandad musulmana... La desplazó del poder, justamente. Claro, la desplazó del poder, es otra vez prohibida como asociación, bueno, es una asociación benéfica a estas alturas, como siempre lo fue, pero no puede ser partido político por la constitución del país, están prohibidos, sus líderes encarcelados, otros en el exilio, y justamente es ahí donde viene la acusación a Qatar, porque Qatar se había configurado de alguna manera como un emirato chiquito, pero que albergaba esas voces disidentes que son muchas veces retenidas o que son encarceladas en Arabia Saudí o en Egipto. Y eso es lo que ha motivado esta acusación tan burda de que Qatar financia grupos terroristas. Digo burda porque realmente de lo mismo de lo que se le acusa a Qatar, se le podría acusar a Emiratos Árabes Unidos y también a Arabia Saudí. Son monarquías tribales que se auparon al poder al calor de lo que fueron los procesos de desenganche, de independencia, si se quiere, de una tutela británica, pero que fueron puestos a dedo esas casas reales hoy, pero que evidentemente no tienen la apertura ni mental ni la cintura necesaria para acomodar ese cuerpo y sus millones, que son muy abultados, a las circunstancias actuales. Hay toda una lucha dinástica. ¿Qatar es otra historia en ese sentido? Bueno, veamos qué es Qatar. Sí. Qatar es un emirato muy pequeño, evidentemente es un emirato que le llaman a veces de manera un tanto florida o exagerada el hermano díscolo de la península arábiga. Lo que pasa que Qatar siempre albergó desde sus inicios, desde su fundación, el canal de televisión qatarí Al Jazeera, que realmente ha sido el motor de cambio en la forma de contar noticias y de que el mundo araboparlante, que no es solo el mundo árabe, sino otros que entienden árabe pueden mirar este canal en África o por ejemplo en Turquía, hay quienes pueden verlo en árabe también, o en Malasia. Es decir, Al Jazeera es realmente la meta, una de las grandes metas de este boicot comercial, de este boicot aéreo también al espacio aéreo, marítimo, territorial de Qatar por parte de sus hermanos grandes, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, y un Egipto que justamente enfoca su lucha en debilitar a la hermandad musulmana, que encontró una suerte de exilio dorado en Qatar. Al Jazeera, sí. Creado y financiado por las autoridades de Qatar, es el foco, o es uno de los focos de toda esta tensión. Sí. Esa cadena de televisión que apareció como alternativa, entre comillas, al discurso informativo proveniente de Estados Unidos, Occidente, etcétera, que se nutrió de muchos periodistas, por ejemplo, de la BBC. Correcto. O de medios británicos. En un principio, sí. Y que ha tenido una influencia muy fuerte en la zona. ¿Se puede decir, por ejemplo, que Al Jazeera fue responsable, o en buena parte responsable, de la primavera árabe? No, pero ese es un dato interesante. Se nos dijo al principio, y también hay un sociólogo compatriota que lo conocen mucho en Uruguay, Manuel Castells, que habló y disertó mucho sobre la sociedad de la información, y hablaba de la revolución 2.0 y la revolución del Facebook, del Twitter. Eso es falso. A ver, las revoluciones a partir de la primavera árabe en Túnez, en Egipto, en Libia, se dieron porque hubo, yo creo que sí, que son movimientos espontáneos, hubo una rebeldía siempre latente de una sociedad civil que estaba harta de patrañas, de mentiras, de prácticas clientelares, de corrupción rampante, de nepotismo, y que finalmente se echan a la calle porque creían que no tenían ya nada que perder, ¿verdad? En ese sentido recomiendo el documental película The Square, La Plaza, porque es muy bueno y narra los primeros albores de esa revolución en Egipto, ¿no? Y cómo luego se dio también un proceso de negociación entre la hermandad musulmana y la junta militar, que apartaron del poder a Mubarak, porque si no hubiera sido un baño de sangre. Pero podemos entender que Al Jazeera narró diferente la guerra de Libia, por ejemplo, que la de Yemen o la de Bahrein, porque también el emir de Qatar quiere proteger sus intereses. No se narra igual aquello que está ocurriendo al lado de casa, no vaya a ser que los vientos de democracia también soplen en mi territorio, que lo que ocurre más lejos de casa. Entonces, Al Jazeera no es la responsable, pero qué duda cabe de que evidentemente le contaban en clave muy cercana al mundo árabe, a su mentalidad, lo que estaba
estaba ocurriendo en Túnez, en Egipto, en Libia, y eso lo veían en Yemen, lo veían en Arabia Saudí, ¿verdad? Por eso también Arabia Saudí siempre ha cerrado la emisión del canal Al Jazeera, instaló en Dubái a la Arabilla para competir, o sea, una es la isla, la de Qatar, la otra es la árabe, para competir y neutralizar a esta cadena de televisión qatarí que tiene corresponsales en casi todo el mundo, ¿no? En África, sobre todo, en Asia y en América Latina. Y tiene hasta corresponsalía en inglés, tiene un estudio abierto en Nueva York que escuché que iba a cerrar en breve. Hablemos mínimamente de Qatar en cuanto a su tamaño, en cuanto a su economía, en cuanto a su influencia en la región. Estamos hablando de un país mínimo, ¿no? Sí. Un país absolutamente pequeño, tanto que en el mapa que estamos utilizando y que mostramos en la emisión de enperspectiva.net, hasta cuesta verlo, ¿no? Claro. Cuesta encontrarlo. Es una oñita en el mar, ¿no? Parece una piedra que si la golpeas un poquito fuerte va a caer ahí en el Golfo Pérsico. Con una población de 2 millones de habitantes. Sí, pero no son autóctonos. Claro, solo 250.000 de ellos cataríes. El resto es población de otras partes del planeta, incluso uruguayos, que están ahí trabajando. Sí, 45 uruguayos aproximadamente y también un número un poquito más alto de argentinos con los que he podido conversar cada vez que voy allí a Qatar. Pero hay muchísimos asiáticos de Bangladesh, pero también de la India, de distintas regiones de India. O sea un es país, elevadísimo. Un país enano, pero recontrapoderoso. Tiene el PBI per cápita más alto del planeta. Sí. $112.000. Exactamente, entre 110 y 115.000 dólares. Antes era un poquito más, antes de las primaveras árabes, pero fíjate que es el segundo jugador junto también con Irán, comparte ahí es el segundo jugador mundial a nivel de gas de esquisto o gas licuado, porque tienen ahí un yacimiento que comparte con Irán, que obviamente está siendo, digamos, preparado, acondicionado por empresas estadounidenses sobre todo, que son las que también van a querer explotar ese gas licuado de Qatar. Y además Qatar, que es la sede de la base aérea más importante de Estados Unidos en Oriente Medio, y hay más de 11.000 efectivos militares estadounidenses allí en ese pequeño emirato. O sea, es un pequeño país en tamaño, pero no está solo. Y creo que ese fue uno de los errores de cálculo de esta alianza de países capitaneados por Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí cuando diseñaron esta estrategia en contra de Qatar, que evidentemente no lo pueden debilitar igual a un país con 110.000 dólares de renta per cápita y un fondo soberano de más de 320 billones de dólares. Billones, miles de millones. ¿Billones? ¿Qué quiere decir billones? Claro, miles de millones. Miles de millones. Miles de millones, ¿no? No se debilita esa economía tan fácilmente. No sé, o sea, no hay falta de alimentos en las góndolas. Yo te había mandado unas imágenes, hay productos lácteos, hay productos como los pollos que han estado llegando en estas semanas. ¿Cuáles son esas imágenes? Desde Turquía, por ejemplo. Ahí está. ¿Quiénes han salido a respaldar a Qatar en esta crisis? Bueno, primero que nada, Turquía e Irán fuertemente, ¿verdad? Esos son alimentos de origen turco que han pasado a encontrarse en los supermercados de Qatar. A partir de este boicot comercial, porque recordemos que Qatar tiene una frontera terrestre con Arabia Saudí por la que pasaban a diario antes del 5 de junio unos 800 camiones, es decir, entre el 45 y el 65% del abastecimiento alimenticio de Qatar depende de esa frontera. Pero bueno, ahora están utilizando otras rutas, por ejemplo, marítimas con Omán, el sultanato de Omán, que no se ha plegado, ha rebajado el tono de sus relaciones bilaterales con Qatar, pero se ha negado a sumarse a la coalición iniciada por Arabia Saudí, que tiene otros intereses que me gustaría por lo menos esbozarlos, y también utiliza ese espacio aéreo con Irán, es decir, ha tenido que redireccionar sus vuelos, lo cual es un caos tremendo para un aeropuerto como es el de Doha, pero también para aquellos que ya tenían pasajes comprados y que iban a viajar por Dubái, por ejemplo, y que no pueden utilizar ese pasaje y han tenido que reembolsar ese dinero, ¿verdad? Hay muchos ciudadanos que vuelven a la India vía Dubái o que van a China o que van a Malasia, Indonesia, utilizando el aeropuerto internacional de Dubái y que ahora no lo pueden hacer. Como también hay algún uruguayo que ha llegado a Uruguay, viene desde Doha, desde Arabia Saudí vía Doha y ahora no puede volver a Arabia Saudí por ese camino, ¿verdad? Y dicen, bueno, ¿cómo hago con mi pasaje? Las diferencias entre Arabia Saudita y Qatar se arrastran desde hace décadas. Sí. Pero nunca habían llegado a este extremo de la ruptura de relaciones. Hace un mes eso cambió. Arabia Saudita elige escalar el conflicto. ¿Por qué?
Y bien, yo creo que se sintieron respaldados. A ver, nunca, yo creo que en Oriente Medio, como en otros lugares seguramente, pero yo me dedico a la zona de Oriente Medio, nunca podemos decir que es 100% debido solo a un factor. Evidentemente podemos unir la visita o ligar la visita reciente de Trump a Arabia Saudí en su primera parada, ¿verdad?, en esa gira por el exterior. Entonces yo creo que se sienten respaldados, se sienten de alguna manera con fuerza, con otro brío renovado, tanto Emiratos Árabes Unidos, Egipto como Arabia Saudí, porque ven que ahora sí tienen un nuevo interlocutor ocupando la Casa Blanca que no tenían con Obama. Obama, por más que pudiéramos luego hacer otra y varias tertulias sobre si realmente fue eficaz su gestión, por si realmente trajo más paz al mundo o no, si era meritorio o era realmente necesario darle el Premio Nobel de la Paz tan tempranamente a Obama, eso es harina de otro costal. Pero realmente Obama apostaba a hablar en otro tono, a hablar más de democracia, de democratización de estas sociedades, de libertades políticas. A Trump no le interesa nada de todo eso. Le interesa combatir al terrorismo del monstruo del momento que es Daesh o Estado Islámico. Le interesa devolver puestos de trabajo a Estados Unidos y, por tanto, no habla de libertades políticas. Dio un discurso ante 52 líderes musulmanes, entre los que estaba también el Sheikh Tamim de Qatar y sus delegados, ¿verdad? Es decir, estuvo presente en esa conferencia Qatar también de alguna manera, pero yo creo que la visita de Trump le demuestra a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos que quiere recomponer las relaciones bilaterales, la amistad tradicional que ha habido entre Arabia Saudí y Estados Unidos a expensas de Irán. Todo esto son como piezas en un tablero justamente que se interpretan también en la región. Pero y entonces, la jugada es ruptura de relaciones, bloqueo, una lista de exigencias. Bueno, ahí hay dos tesis ahora que estamos manejando los analistas. Por un lado es presionar a Qatar para que cierre Al Jazeera, pero también puede ser que de repente cambie la línea editorial, que rebaje el tono. Por ejemplo, Arabia Saudí siempre le ha criticado a Qatar por la línea editorial de Al Jazeera, porque entiende que le da voz a aquellos que critican al régimen. Lo mismo quiere Egipto, no quiere que haya entrevistas, por ejemplo, a islamistas cercanos a la ideología de la hermandad musulmana o los propios miembros de la hermandad musulmana que viven en el exilio en Qatar. Es decir, es de alguna manera obligar a Qatar a arrodillarse, lo cual Qatar entiende que es ceder su soberanía, no quiere ese tipo de injerencia porque la encuentra inaceptable. Pero hay otra tesis que es si no están forzando la mano de Qatar para provocar un cambio de régimen. Eso ya sería palabras mayores. Por ahora no ha habido movimientos en las fronteras de despliegue de tropas saudíes, ni por ejemplo tampoco de Emiratos Árabes Unidos. Nada hace pensar que vaya a haber vientos de guerra entre hermanos árabes, pero recordemos que lo pueden expulsar perfectamente el Consejo de Cooperación del Golfo, es decir, ir presionando de una manera todavía diplomática si se quiere, pero la escalada de tensión está ahí porque los 13 puntos ya venció, además. Ya venció el 3 de julio y no es una fecha casual, es la fecha en la que también se derrocó a Mohamed Morsi y hay integrantes, hay asesores y hay personas que han llevado adelante el comité, por ejemplo, de relaciones públicas entre Arabia Saudí y Estados Unidos que lo recuerdan en su cuenta de tuit diciendo así como cayó Mohamed Morsi un 3 de julio, podría caer ahora en Egipto. En Egipto podría caer ahora el líder, el Sheikh Tamim, el emir, ¿verdad? El príncipe que regenta el emirato desde hace unos años cuando abdicó su padre, Hamad bin Khalifa. Entonces, lo que tenemos que entender es que aquí hay rivalidades, rencillas y que Arabia Saudí se la está cobrando a la dinastía que rige Qatar, porque tienen ya esas disputas desde hace mucho tiempo. Pero también hay otro trasfondo. Y ¿Cuál es el otro trasfondo? El otro trasfondo es que hay una lucha también dinástica en el Reino de Arabia Saudí. Lo hemos visto, lo anuncié en una nota que escribí el 6 de junio, nada más iniciadas estas tensiones en el Golfo de Pérsico, que había una lucha entre un príncipe joven, el segundo príncipe en sucesión al trono de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, el hijo menor del rey actual Salman, del mismo nombre, que tiene 31 años, pero un hombre con un estilo mucho más moderno, con una cabeza mucho más abierta a los cambios, supuestamente, pero que necesita de ese reconocimiento de Occidente, porque siempre también estos líderes del mundo árabo-islámico necesitan tienen esa relación de amor y odio con Occidente. No quieren ser exactamente como los occidentales, pero les atrapa todo lo que hay de Occidente y quieren ese reconocimiento. Ahora bien, él le disputaba el trono a su primo mayor, Mohammed
Mohammed bin Naif, ha logrado que su padre aparque a un lado, deje a un costado a su primo y lo nombre a él ahora el primer heredero, o sea, príncipe heredero al trono de Arabia Saudí. Iniciada ya la crisis y poquitos días después de iniciada esa crisis, cuando yo publico esa noticia el 6 de junio en el diario El Observador de Uruguay, y digo, aquí hay una lucha por el acceso al trono. Si esta operación contra Qatar surge como algo positivo en el haber del príncipe heredero Mohammed bin Salman, seguramente se la quiera cobrar a su primo. Bueno, no tuvieron que esperar ni siquiera al final de la crisis porque ya lo consiguió. Pero este hombre es tan impetuoso, pero también es el responsable de la operación de Arabia Saudí en Yemen, una guerra que está siendo silenciada en los medios, que es una vergüenza lo que está ocurriendo allí. Las bombas que tira Arabia Saudí sobre hospitales, sobre escuelas, sobre población indefensa en Yemen para combatir al grupo Houthi, supuestamente apoyado por Irán, ¿verdad? Con lo cual hay casos de cólera, hay más de 300.000 personas afectadas por un brote de cólera, con lo que eso implica. Tenemos más de 14 millones de yemeníes en un eufemismo nuevo que hemos inventado en la prensa, que es inseguridad alimentaria. Venga ya, son 2,2 millones por lo menos de niños, ya llevo más de 2 meses diciendo esta cifra, habrá aumentado, de niños yemeníes que sufren de inanición, de hambruna. Entonces, esa guerra es la que está también dirigiendo este príncipe heredero tan ambicioso que es Mohammed bin Salman, el hijo chico del rey. Y para eso salió con un otro príncipe heredero de Emiratos Árabes Unidos que le tenía de alguna manera ganas al otro, al primo mayor. Yo sé que esta salada de nombres no queda clara. Son luchas dinásticas dentro del reino de Arabia Saudí. Y, a ver, para terminar un repaso que va a quedar incompleto, ¿cómo juegan otros actores? Estados Unidos. En principio decías tú que de algún modo fue el aval, la nueva autoridad de Estados Unidos fue el aval para un paso como este, pero resulta que por otro lado Estados Unidos tiene esa presencia que tú marcabas en Qatar mismo. Pero eso es lo que tenemos con la administración Trump, Emiliano. Por un lado, Trump va y dice cosas o las cuenta en Twitter y dice, sí, están financiando al terrorismo, vamos a dejar que le den un susto a Qatar, pero por otro el Pentágono le llama a la puerta y le dice, ¿pero qué haces? Que tenemos 11.000 militares allí desplegados y además le estamos vendiendo 12.000 millones de dólares en F-15, los bombarderos, los caza de guerra que le están vendiendo a Qatar. Con lo cual, ahí tenemos estas, digamos, la imponderabilia, ¿no? Con un presidente como Trump que dice una cosa, pero después sus asesores y sobre todo el Pentágono también tiene otros intereses, porque no todo se dirige desde la Casa Blanca, eso ya lo hemos dicho y se sabe también en Uruguay, ¿no? ¿Y Rusia? Y Rusia también, que ha intentado desescalar estas tensiones, ha intentado rebajarlas, ha intentado ser un poco más neutral, digamos, que lo que ha sido en Siria, pero que no le interesa evidentemente otro foco de tensión ahí en el Golfo Pérsico y que ha pedido que negocien entre países que son socios y miembros de este Consejo de Cooperación del Golfo. Ahí la pieza que ha sido digamos, el vertebrador de estas negociaciones, no muy exitosas hasta ahora al parecer, es Kuwait, que se niega también a cerrar su embajada en Qatar, a romper relaciones con su hermano qatarí, pero que le exige a Arabia Saudí también que vuelvan a una mesa de negociación. ¿E Israel? E Israel, evidentemente, que también de alguna manera está observando todo lo que ocurre con Qatar, porque a Israel le molestaba y mucho el exilio dorado que tenían también activistas y líderes importantes de Hamás en Doha. Cuando Hamás pierde ese exilio dorado en Siria con el inicio de la primavera árabe en el capítulo de Siria, allá por el año 2011-2012, sale de allí Khaled Meshal, el líder en el exilio de Hamás, y se va a refugiar ¿dónde? En Doha, con lo cual esto le conviene a Israel hasta cierto punto porque le corta alas a su archienemigo Hamás. Una acción de Arabia Saudita le conviene Exactamente, a Israel. Pero es que hay negociaciones. Lo que muchas veces la gente cree es que porque hay una propaganda y una retórica y una narrativa instalada así, la gente cree que todos los árabes están hoy dispuestos a combatir a Israel y no es así. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos negocian con Israel, tienen reuniones, evidentemente no al más alto nivel, pero con oficiales de inteligencia de por medio, quizás en terceros países y sin el quizás sabemos que se reúnen, por ejemplo, en Washington. Eso es sabido, el que no lo quiera ver es ciego. Y el que abona esa tesis de que los árabes son todos enemigos de Israel hoy, no, ya han tenido muchas guerras, las han perdido todas y saben el precio que tienen que pagar. Hoy
el enemigo, si se quiere, para estas monarquías petroleras del Golfo Pérsico no es Israel, sino que es Irán. A quien realmente temen es a los ideales de la revolución islámica de Irán y porque hay población chií en estos países. Concretamente en Bahrein, donde se aplastó la revuelta árabe en el 2011 rápidamente, porque al contrario de lo que pasa en Siria, Bahrein es una monarquía suní que regenta un país sobre todo de mayoría chií. Ahí es donde vemos las luchas sectarias, tensiones religiosas que en nuestra cabeza de aquí, de Uruguay, de Occidente, no se comprende, pero que en aquella parte del mundo, religión y política, es una mezcla explosiva y siempre está presente. Susana, el tiempo se nos fue, pero en cuanto al pronóstico, a la perspectiva de toda esta crisis, no da la impresión de que se pueda decir nada muy concreto en este momento. No hay nada muy concreto. Expiró el plazo, no se han cumplido la lista de 13 demandas, porque entre otras también se le exige a Qatar que cierre la base militar que tiene allí Turquía en su territorio, no lo ha hecho. Se le exige también rebajar el tono de sus relaciones bilaterales a nivel diplomático con Irán y evidentemente Qatar no es que fue un aliado de Irán en el Golfo Pérsico, lo que pasa es que Qatar tiene negocios importantes, tiene un flujo comercial, pero es que además no es miope Qatar y entiende que es un actor regional clave Irán. O sea, aquí es un capricho de Emiratos Árabes Unidos y una pataleta muy fuerte de Arabia Saudí, respaldados por un presidente Trump que seguramente en el momento de su visita a la región no tenía todos los datos frescos en su cabeza para entender que tiene 11.000 efectivos militares allí, porque hoy su secretario de Estado Tillerson ya está diciendo que hay que negociar, que hay que buscar una salida a esta crisis con Qatar. O sea, ha rebajado el tono Estados Unidos como nación en cuanto a los ataques hacia Qatar y las acusaciones de financiar al terrorismo, porque ya digo, de aquello que se le acusa a Qatar, de que hay individuos que también financian a través de aportaciones a empresas y asociaciones de beneficencia al terrorismo islamista, se puede hacer la misma acusación para individuos que están residiendo en Emiratos Árabes Unidos y también en Arabia Saudí. Susana, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar de estos temas en cualquier momento. Muchas gracias a ti.